Buenas noches. Yo soy la doctora María Paula Montero, soy médico general. Actualmente trabajo en el área de salud de Poás. En este video voy a hablarles de forma muy resumida sobre el cáncer de esófago, la incidencia clínica, el diagnóstico, cómo podemos sospecharlo, factores de riesgo y la prevención, que es algo muy importante. Entonces, dentro de la incidencia del cáncer de esófago es un cáncer muy infrecuente, apenas es un 1% de todos los cánceres en Estados Unidos. Es más frecuente en hombres que en mujeres, 3 hombres por cada mujer, mucho más frecuente en el sexo masculino, y la edad en la que se encuentra es entre los 55 y los 70 años, siendo muy raro que se presente en pacientes menores de 40 años. Entonces, tenemos dos tipos histológicos de cáncer de esófago y dependiendo del tipo histológico que se desarrolle, así los factores de riesgo. Tenemos el cáncer epidermoide y el carcinoma y el adenocarcinoma de esófago. Entonces, dentro del cáncer epidermoide, los factores de riesgo que nos predisponen a presentar este tipo de carcinoma se encuentran ser tabaquista, ser etilista, tener una dieta pobre en nutrientes y alta en alimentos con nitrosaminas, como las carnes ahumadas, salchichón, carne asada, los embutidos. También sufrir de esófago de Barrett y tener algunas otras anomalías como acalasia, el síndrome de Plummer-Vinson, que son patologías propias de esófago. Mientras que del adenocarcinoma de esófago, los factores de riesgo son un poquito más frecuentes. La presencia de reflujo gastroesofágico, la obesidad, igual la alimentación con una dieta pobre en vitaminas y alta en alimentos con nitrosaminas, como los que ya mencionamos, ser de bajo clase socioeconómica y también ser tabaquista y tener infecciones por Helicobacter pylori. ¿Cuál es la clínica de este carcinoma? Bueno, la clínica es muy inespecífica. En realidad, se puede presentar disfagia, que es dificultad para tragar, disfonía, tos, acidez, dispepsia, pirosis, sensación de epigastralgia, a veces la ronquera o la disfonía, y los síntomas constitucionales propios de los cánceres: pérdida de peso no intencional, pérdida de apetito, fatiga. Esos son más o menos la clínica en la que podemos sospechar del carcinoma de esófago. Como sabemos, el cáncer de esófago no tiene ningún tamizaje, a diferencia, por ejemplo, del cáncer de cervix o de el cáncer de mama, ¿verdad? Que tienen las mamografías y el Papa Nicolau cada cierto tiempo, dependiendo del tipo de paciente. En el cáncer de esófago no tenemos ninguna prueba diagnóstica como tamizaje para prevenir la aparición de. Pero si el paciente tiene una clínica sospechosa de cáncer de esófago sumado a factores de riesgo, podemos hacer un diagnóstico con el estudio endoscópico, que en este caso sería la gastroscopía. Además, si dentro de la gastroscopía vemos alguna lesión sospechosa, el diagnóstico definitivo se hace con biopsia. Y ahí vamos a poder ver qué tipo histológico, ¿verdad?, de los que hablamos anteriormente, presenta el paciente. Cuando el paciente tiene enfermedades como esófago de Barrett o infecciones por Helicobacter pylori o alguna displasia en el esófago, sí se recomiendan endoscopías periódicas para ver la evolución y obviamente un tratamiento de estas enfermedades o estas lesiones precursoras para prevenir la evolución. El tratamiento ya es propiamente dependiendo, ¿verdad?, de en qué estadio encontremos la enfermedad. Como toda enfermedad, tenemos que estar al tanto de que podemos prevenirla. Para entender un poquito sobre la prevención de una enfermedad, tenemos que comprender los conceptos de prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se trata de evitar los factores de riesgo que nos van a predisponer a presentar una enfermedad. La prevención secundaria es cuando ya tenemos la enfermedad, hacer medidas que vayan a detener la progresión o el avance de la enfermedad. Y la prevención terciaria es medidas para evitar
o valga la redundancia, prevenir que la enfermedad presente secuelas. Entonces, en el cáncer de esófago, ¿cómo podemos dividir la prevención? La prevención primaria, evitar la presencia de factores de riesgo, o sea, no consumir alcohol, no fumar, la dieta rica en vitaminas, vegetales, frutas, disminuir, si no es que eliminar por completo el consumo de los embutidos y los alimentos con nitrosaminas, una adecuada, digamos, modificación de los estilos de vida, actividad física, etc. Si tenemos la prevención secundaria, ¿verdad? Ya sería cuando diagnosticamos la enfermedad, el cáncer de esófago, entonces hacer un diagnóstico temprano para prevenir que la enfermedad avance o que nosotros la diagnostiquemos en estadios avanzados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico temprano? Cuando tenemos la sospecha clínica, pues hacemos el estudio endoscópico, que sería la gastroscopía. Y pensando en una prevención secundaria, no de cáncer de esófago, sino de enfermedades como lo que hablamos antes del esófago de Barrett o las infecciones por Helicobacter pylori, ¿verdad? Es tener un seguimiento adecuado de estas enfermedades periódicamente y el tratamiento. Y la prevención terciaria, para evitar que la enfermedad avance a secuelas, un adecuado tratamiento del cáncer de esófago en este caso y un adecuado seguimiento posterior a. Bueno, entonces, como de manera de resumen, el cáncer de esófago es muy poco frecuente. Recordemos que no hay ningún estudio de tamizaje para poder diagnosticarlo. Sin embargo, si tenemos una sospecha clínica sumada a factores de riesgo, siempre hay que pensar al respecto y hacer un estudio endoscópico que nos ayude a definir si es o no, ¿verdad?, cáncer de esófago. Y lo más importante, que es la medicina de hoy en día, es la medicina preventiva. Prevenir la aparición de la enfermedad tratando y modificando los factores de riesgo que son modificables, es una adecuada dieta, una adecuada actividad física y evitar el tabaco y el alcohol. Espero que les haya servido esta información sobre el cáncer de esófago y muchísimas gracias por acompañarme en este video.